y bienvenidas, estimados y estimadas docentes, a este su programa Espacio E, al curso de actualización metodológica dirigida para docentes de primero y segundo grado. En el programa anterior abordamos el tema cómo elaborar un componedor colectivo e individual y el uso que ambos tienen en el aula de clases. En el programa de hoy abordaremos el tema de las 4 habilidades de la comunicación. ¿Cuáles son estas habilidades? ¿De qué forma la ponemos en práctica en nuestra aula de clase? Reflexionaremos a conciencia del por qué es importante trabajar estas 4 habilidades a diario en cada momento de nuestra clase de lengua y literatura. Y finalmente conoceremos los pasos a seguir para la integración de las 4 habilidades en lo que se refiere a la lectoescritura, para que nuestros estudiantes de una manera eficaz aprendan a leer y a escribir. Escuchar, hablar, leer y escribir. Siempre la ponemos en práctica, ¿verdad? En lengua y literatura, al contar un cuento, al narrar una anécdota, nosotros ponemos a los niños primero a escuchar, luego que hablen, den su opinión, al final ellos escriben y luego leen la narración o el cuento. La lectura creadora, interpretativa, a través de la escucha atenta, leyéndole cuentos, fábulas, conversación de diálogos, de sucesos diarios. Bueno, las 4 habilidades de la comunicación son, ¿verdad?, el habla, la escucha, la comprensión, la redacción, que inmersa también la ortografía. Como no, en todo momento se pone, porque cuando, digamos, se comenta una lámina con el alumno, entonces el alumno está escuchando lo que la maestra le dice, participa también, ¿verdad?, en su desenvolvimiento, ¿verdad?, expresa sus ideas, entonces ahí ponemos el habla, ¿verdad?, ponemos la escucha porque nos está escuchando, ponemos también la habilidad de la redacción cuando él ya avanzada la clase pues está redactando una oración, ¿verdad? Ponemos inmersamente también el uso de la ortografía porque le enseñamos el uso de la sangría, el uso de la mayúscula en la oración, el uso del punto final, ¿verdad? También le explicamos cuando está leyendo que las palabras que llevan acento y por qué debe hacer más énfasis en la palabra. El habla, el escucha, la escritura y la lectura. Al narrarles un cuento, después realizamos preguntas a los niños y ahí nos vamos dando cuenta si captaron bien la lectura. Al escuchar ellos, al responder lo que nosotros le pedimos. Bien, después de haber visto este sondeo, ustedes saben, y yo sé, que de una u otra manera, de forma directa e indirecta, estamos aplicando en nuestras aulas de clase las 4 habilidades de la comunicación. Sin embargo, no está de más que conozcamos a ciencia correcta cada concepto. Habilidades de la comunicación. Escuchar. Demostrar comprensión precisa de convenciones de mediana longitud. Comprender intención y actitud del hablante. Hablar es expresar ideas, emociones y reacciones, procurando darse a entender en un contexto de comunicación real. Leer. Comprender textos de mediana complejidad, extraer información específica de un texto escrito. Escribir. Entregar información, describir y expresar opiniones, usar vocabulario y estructuras gramaticales apropiadamente. Analizaremos en este sintetizado gráfico la manera de cómo obtener una productividad intelectual en nuestros educandos al aplicar eficazmente las 4 habilidades de la comunicación. Tenemos encabezando los procesos intelectuales, que serán espontáneos en la medida que sean cultivados por nosotros y nosotras, los y las docentes. Una de las maneras de lograrlo será la facilidad de expresarnos
y saber llegar de forma agradable para que nuestros estudiantes puedan interpretar y así, con objetividad y racionalidad, podremos construir en ellos y ellas un amplio sentido de conocimientos. Al desarrollar fielmente estas 4 habilidades de la comunicación, como son escuchar, hablar, leer y escribir, estaremos garantizándoles a nuestros estudiantes una amplia gama de sentidos con lógica. Con respecto a la escucha, será de forma exigente. De manera indirecta, aunque suene un poco forzado, la escucha y la atención la ganaremos con un buen ánimo y motivación previa de parte de nosotros y nosotras, los y las docentes. Seguidamente, el habla. La practicaremos de la manera más sutil y cuidadosa para poder corregir, proponer y evaluar en nuestros niños y niñas el uso correcto de su vocabulario. Si logramos observar, estas 2 habilidades están señaladas con flechas. ¿Por qué creen ustedes? Correcto, porque son las primeras habilidades que deben estar bien apropiadas en cada uno de nuestros estudiantes. Las siguientes habilidades, no menos importantes, como son la lectura y la escritura, serán fundamentadas con la buena identificación y características adquiridas de la evaluación y la proposición del buen habla y la escucha. Una vez que los educandos infieran conocimientos, será entonces que lo estructurarán de la mejor manera al solucionar problemas con sentido propio que aparecerán en el camino metodológico. Bien, niños y niñas, llegó la hora del cuento. Vamos a pasar al rincón de cuentacuentos para que entre todos escojamos cuál es el cuento. Y vamos a descubrir qué cuento nos va a dar la maestra el día de hoy. Levantémonos despacito para el rincón de cuentacuentos como la tortuguita. Va. Veamos si conocemos alguno que es el que vamos a aprovechar ahorita. ¿Recuerdan ustedes algún cuentecito donde llegó el lobo a tocar la puerta? ¡Sí! Bien, es el cuento que vamos a leer hoy. Pasemos al canto para que lo escuchemos con mucho ánimo. El cuentecito. ¿Qué vamos a escuchar? Ok, nos vamos a ubicar entonces, mis amores, en círculo, sin soltarse. Avanza con la maestra. Sin soltar. Ok, nos soltamos, mis cielos, soltémonos, mis amores, soltémonos. Y nos sentamos ahí donde quedamos. ¿Vamos, chicos y chicas? Bien. Bien, observemos, chicos y chicas. Estaban los 3 cerditos y los 3 cerditos un día ya crecieron, como crecemos todos nosotros. Entonces vino la mamá y le dijo, ustedes ya están grandes, tienen que ir a buscar cómo hacerse su casita. Entonces ellos se fueron al bosque a hacer su casita. Eran 3 cochinitos. 3 cochinitos. Cerditos. El primer cerdito era un poco haragancito y dijo, ¡ay, yo quiero pronto mi casa! Y entonces decidió hacerla de paja. El segundo cochinito dijo, ¡ay, quiero descansar pronto! Hizo su casita de madera. El último cochinito dijo, quiero una buena casa. Yo he escuchado que por aquí anda el lobo feroz.
y yo voy a hacer una casota fuerte. Y la hizo de bloques. Ese día tan esperado llegó. Llegó el día tan esperado. Estaban las casas hechas. Un día llegó el lobo y tocó la puerta. Toc, toc. Ábrame la puerta, donde el primer cochinito que había hecho su casa de paja. El lobo no estaba satisfecho. Decidió irse donde el otro cochinito que había hecho su casa de madera. Correcto. Y le dijo, toc, toc, ¿quién es? Ábreme la puerta, soy el lobo, no te abriré. Ajá, entonces soplaré y tu casa derribaré. Llegó finalmente donde el cochinito que tenía su casa de ladrillos. Igual, llegó y dijo, toc, toc, ábreme la puerta. Entonces dijo el cochinito, no te abriré porque eres el lobo. Ajá, ¿no me abrirás? Entonces soplaré y tu casa derribaré. Y sopló. Ayudemos al lobo a soplar. Pero la casa, como era muy fuerte de concreto, la casa no se derrumbó. Entonces vino el lobo y empujó la puerta, pero la puerta también era muy fuerte. Finalmente dijo, no me voy a quedar con las ganas de entrar a esta casa. Me quiero comer a este cochinito también. Y decidió meterse por la chimenea. ¡Ay, ay, ay! Pero el lobo no se imaginaba lo que le esperaba. Adentro estaban cociendo una sopota. Y cuando se metió por la chimenea, cayó en la sopa hirviendo. Y se quemó la cola. ¡Ay, ay, ay! ¡Miren cómo le salió dolorido! ¡Sobándose la cola! Bien, ¿creen ustedes que el lobo volvió? No. Y colorín colorado que se cuento. ¿Les gustó el cuento? Sí. ¿Les gustó el fin? Sí. ¿Y qué pasó con los otros cochinitos que los echaron en el saco? Nada. ¿Se los comió el lobo? No. ¿Quién creen ustedes que los rescató, que no aparecía en el cuento? El otro cerdito. Se escaparon. Ahora vamos a recordar todo lo que sucedió en el cuento. Y vamos a dibujar, a modelar con la masa lo que más nos gustó. Veamos cómo somos, qué tipo de niños somos nosotros. ¿Cómo hubiésemos hecho en nuestra casa? Si hubiésemos sido unos niños haragancitos y vamos a hacer una casita de paja. O bien, si somos unos niños un poco más trabajadores, de madera o de bloques. ¿Cómo la van a hacer? Eso yo lo voy a ver en la partecita de acá del piso. Cada quien con su pedacito de masa. Vamos a modelar, ¿ok?
Como logramos observar, las 4 habilidades de la comunicación aplicadas en un aula de clase no van separadas. Todo lo contrario, se dan de forma consecutiva y en cada momento, a fin de que nuestros estudiantes aprendan a leer y escribir. ¿Y de qué manera lo podemos lograr? Obviamente esto lo vamos a lograr de una manera que nosotros le demos todas las herramientas y motivaciones para que él, de su propio sí, salga con mucho ánimo y de forma completamente espontánea leer y escribir. Ahora les hablaré un poco acerca de los recursos que utilicé para trabajar en mi aula de clases. Como ustedes comprenderán, traté de que fuesen asequibles al bolsillo del docente y, por supuesto, viable para mi aprendizaje esperado. Trabajé con lo que es un cuento. El cuento, como ustedes podrán notar, hay en mi aula de clases un cuentacuentos. ¿Y de dónde sacó la maestra ese cuentacuentos? Pues bien, todos los centros, por lo menos la mayoría, tienen una biblioteca. Año con año, en la biblioteca del centro, se van renovando todo lo que son los materiales. Y encontraremos entre ellos muchos cuentitos deshojados, lo que me ha servido ir armando, retomando uno por uno, para poder armar lo que es mi cuentacuentos del aula de clases. Luego, trabajé claramente con lo que fue el cuento. ¿De dónde conseguí el cuento? Pues bien, les solicito que el cuentito sea ilustrativo para que los niños se puedan animar. Y esto va a ayudar a lo que es la prelectura, la lectura en sí y lo que es la poslectura, no descartando que a nivel de nuestros estudiantes nosotros trabajamos los 3 niveles de comprensión, que son el inferencial, el literal y el crítico. ¿Cuál es el inferencial? Pues bien, cuando nosotros le mostramos la lámina al niño y ellos nos van diciendo, o lo que creen ellos, de qué se tratará el cuento. Luego tenemos lo que es la lectura en sí, donde la abordo cuando yo les muestro una lámina cualquiera del cuento y el niño nuevamente cae a esa escena y me lo explica tal cual aparece en el texto. Así trabajamos a nivel de los niños lo que es el nivel de comprensión literal. Finalmente, el nivel crítico, cuando nosotros le preguntamos, ¿te gustó el cuento? ¿No te gustó? ¿Qué le cambiarías? Y estamos ayudando a nuestros niños y niñas a que ellos creen. Desde el aspecto pedagógico, la lectura y la escritura son 2 factores de éxito para el estudiante, para el éxito académico del estudiante. Es bastante sencillo de comprender. Si un estudiante no entiende las lecturas que se le asignan, si un estudiante no propone también criterios propios frente a esas lecturas y temáticas que se le asignan, y tampoco es capaz de escribir de forma autónoma y de forma crítica sobre muchas de las temáticas que estará desarrollando durante su formación, pues habrá que decir que no va a tener mucho éxito y por lo tanto tendrá que desarrollar habilidades de comprensión de lectura crítica, de pensamiento crítico, pero también de producción de textos, de creación de ideas, de generación de conocimiento para garantizar ese éxito académico. Obviamente no son los únicos criterios o factores de éxito, desde luego que se tienen muchos más, dependiendo de la disciplina, dependiendo del enfoque, dependiendo de las metodologías que se trabaje en cada uno de los programas. Lo que nosotros sí pretendemos es que en materia de lectura y de escritura se puedan desarrollar habilidades, se puedan adquirir conocimientos, se puedan desarrollar prácticas que permitan el mejoramiento de cada una de estas actividades, la lectura por un lado, la escritura por otro lado, y así tener éxito académico. Pasos para la lectoescritura usando el método FAS. Paso 1. Todo método lector ha de ser de tipo fonético. Paso 2. El tipo de método a seguir deberá ser de corte analítico sintético. Paso 3. Se debe trabajar la lectura y la escritura simultáneamente. Paso 4. Las letras cursivas y script se emplearán a la par desde el principio. Paso 5. Por cada unidad de trabajo
Se estudiará una letra o fonema con su debida mayúscula y minúscula. Paso 6. A cada fonema de estudio se le debe asignar un dibujo referente. Paso 7. Los grupos silábicos se estudiarán en un orden como los fonemas. Paso 8. La metodología a seguir debe ser de corte multisensorial, táctil, visual, auditivo, manipulativo y audiovocal. Paso 9. Desde un primer momento, la lectura debe ser comprensiva. Paso 10. Son los factores motivantes, que serán los más importantes a cuidar. El hecho que el niño y la niña quieran y demanden leer será la mejor forma de asegurar el éxito en el aprendizaje lectoescritor. Como leímos anteriormente, esos son los pasos para la lectoescritura aplicando el método FAS. A continuación, veremos de forma explícita cómo aplicaremos cada paso en nuestra aula de clases. Todo método lector ha de ser de tipo fonético. ¿Qué significa esto? Yo les traigo un ejemplo. Les traigo un fonema. O la letra L. ¿En qué consiste que todo método lector ha de ser de tipo fonético? En el sonido. Yo les presento la letra al niño y les empleo el sonido. En este caso, el sonido de esta letra se llama L primero, ¿verdad? Que no se nos olvide. Y luego aplico el sonido, que es L. A continuación, tenemos lo que es el paso 2. El tipo de método a seguir deberá ser de corte analítico sintético. Yo formo con ellos, formamos palabritas sencillas, sílabas primero, palabritas y finalmente oración. Por eso me dice de corte analítico sintético. Les muestro uno. A continuación, les muestro otra. ¿Cómo podemos trabajar en nuestra aula de clase este segundo paso? Sencillo. Yo se los muestro y finalmente, delante de ellos, para que ellos analicen con mayor facilidad, yo perfectamente puedo ir recortando. ¿Por qué no? Letra por letra. Esto lo puede ir haciendo cada niño y cada niña desde su lugar, una vez orientado por nosotros y nosotras las docentes. Finalmente, ¿por qué de corte analítico sintético? Una vez que tenemos recortado la letra o fonema, entonces nosotros vamos a ir formando la oración. Entonces tenemos aplicación de cada sonido. L, A, L, U, N, A,
Ahora bien, esto ayudará al estudiante que vaya analizando sintéticamente. Podemos ir describiendo con ellos cómo está formada esta oración. Podemos decir que la oración está formada por ¿cuántas palabras? Correcto, 3 palabras. 1, 2, 3. ¿Por cuántas sílabas? Hagámoslo juntos, sea con los pies o con las manos. La, lu, na, y lo vamos separando. Sa, le. Ahora bien, ¿cuántas sílabas tiene ahora la oración? 1, 2, 3, 4, 5. Finalmente, ¿cuántas letras tiene la oración? Separamos una a una. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y quién dijo que no podríamos también abordar números en la clase de lengua y literatura? Vemos cómo este paso también nos ayuda a aplicar lo que es la interdisciplinariedad, e incluido en lengua y literatura también la clase de matemáticas. Ahora vamos con el paso número 3. Se debe trabajar la lectura y la escritura simultáneamente. Yo les muestro a mis niños y niñas primeramente lo que son las sílabas. Recordemos que ya he presentado lo que es la letra. ¿Creen ustedes que yo puedo, una vez que presento la letra, las sílabas, tengo que esperar llegar a la palabra para ser dictado? Pues no, desde ya, con solo haberle presentado la letra, con su sonido, perfectamente yo puedo aplicar un dictado, ya sea en el cuaderno, en el aire, en el piso o bien en el mismo rincón de aprendizaje. Paso número 4. Las letras cursivas y script se emplearán a la par desde el principio. Lo hemos venido observando. Letra script, letra cursiva. Paso número 5. Por cada unidad de trabajo se estudiará una letra o fonema con su debida mayúscula y minúscula. Observémoslo. Muy importante, todos los pasos muy importantes. Este se refiere mucho a lo que tenemos que trabajar. Ojo, maestras y maestros, un fonema o letra a la vez. No es que hoy me atrasé un poco con el contenido y les voy a dar MPSL. No, recordemos primero en el nivel del aprendizaje de nuestros estudiantes. Siguiente paso. Paso número 6. A cada fonema de estudio se le debe asignar un dibujo referente. En este caso, trabajaremos con la L. Yo puedo trabajar con esta lámina donde aparece la luna y hacer énfasis en el sonido de la L. Luna. Con ellos exploto todo lo que pueda, lo que es la lámina, y finalmente no dejar de que el niño cree. ¿Les parece que está incompleta esa oración? La luna sale. Quizás ellos digan, sí, claro. ¿Cuándo sale la luna? De noche. La luna sale de noche. Y les he dado a ellos oportunidad para crear siempre. No puedo olvidar remarcarle la mayúscula y la minúscula. Siempre la oración comienza con mayúscula y termina con punto. Quizá ustedes dirán, claro, para la maestra es fácil, si está dotada de muchos materiales. Sin embargo, yo les traigo la manera en que podamos contarles un cuento ilustrado a nuestros estudiantes sin tener ese tipo de material. El cuentecito se llamará
La casa del caracol. Había una vez un gusanito que no tenía dónde vivir. Este gusanito salió y en un hormiguero fue a pedir dónde vivir. Como ustedes comprenderán, las hormiguitas le dijeron, no, aquí no te podemos tener porque nosotros comemos gusano. Entonces, el gusanito se fue hasta llegar a un estante. En el estante se encontró pescaditos y nuevamente los pescaditos dijeron, no, no te podemos tener, nosotros comemos gusanos. Entonces el gusano se vino y encontró un árbol y en el árbol encontró una ardilla. Y la ardilla le dijo, no, no te puedo tener, yo como gusanos. Luego, arriba del árbol se encontró un nido. Habían unos pajaritos. Como comprenderán, también el pajarito le dijo, no, no te puedo tener porque yo también como gusanos. Entonces, se vino muy triste el gusanito y finalmente, abajo estaba una hada madrina y le dijo el hada madrina, yo sí tengo muchas casitas en las que tú puedes vivir. Entonces el gusanito primero metió su cabecita, luego su colita y desde entonces el caracol tiene casita donde vivir. El paso número 7 es que los grupos silábicos se estudiarán en orden, al igual que los fonemas. Ahorita no les voy a ampliar mucho porque vamos a apropiarnos del primer módulo. En la página 5 y en la página 6 aparecen el orden en el que debemos trabajar los fonemas con nuestros estudiantes. Paso número 8. La metodología a seguir debe de ser de corte multisensorial. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser algo audiovisual, táctil, manipulativo. En este caso, yo les hablé del caracolito. Si yo puedo conseguir un caracol, yo se los facilito a ellos. Lo pueden tocar, manipular. Además, ellos ya lo conocen. Cuando ellos van al mar, para en este tiempo de verano, ellos desde el río, desde el mar, en el lugar donde visiten, pueden facilitarles a ustedes muchos caracolitos. Paso número 9. Desde su primer momento, la lectura debe de ser comprensiva. Si yo le muestro al niño o a la niña una ilustración, cualquiera que sea, ¿de qué manera estoy aplicando este paso? De la manera de que yo le pregunte al niño, ¿de qué creen que se trata la lectura? O sea, es el nivel de comprensión inferencial, o sea, la prelectura. Finalmente, el paso número 10 son todos los factores motivantes. El hecho que cada paso de lectura no diga de que antes de la clase yo tengo que dar un cantito, una dinámica, eso no quiere decir que yo no pueda hacerlo. Recordemos que este paso es el más importante, porque de ahí dependerá que nuestro niño y niña tenga una completa disposición para leer y escribir. Con esto finalizamos el tema de hoy, integración de las 4 habilidades de la comunicación y los pasos para la lectoescritura usando el método FAS. Les agradezco nos hayan permitido llegar hasta sus hogares, no sin antes invitándoles al siguiente programa con el tema Evaluación de los aprendizajes. Estuvo con ustedes la maestra Karen Fuentes y fue un gusto servirles.